La palabra del Señor dice lo siguiente, Mateo capítulo 13, versículo 1 hasta el 9, y dice la palabra del Señor: salió el hijo de David, Cristo, de su casa y se fue a sentar junto al mar. Y vino a él mucha gente y por ello se subió a una barca. Se sentó y la multitud estaba en la playa. Y les enseñó muchas cosas por parábolas y proverbios, diciéndoles: el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, algunas semillas cayeron por los lados del camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en terreno con piedras, donde no había mucha tierra abonada. Esas semillas brotaron rápido, aunque la tierra no tenía profundidad. Pero al salir el sol, se quemó, y porque no tenía profundidad de raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos impidieron su crecimiento, y finalmente la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y con perseverancia creció y dio fruto. Unos al 100%, algunos al 60% y otros al 30%. Si tienen oídos, oigan lo que se les dice. Acabamos de leer el sembrador en el capítulo 13 del apóstol San Mateo en su enseñanza. Pero quiero llevarlos un poquito más atrás, a la creación. Cuenta la historia bíblica que Dios tenía dos hijos. Uno llamado, el que conocemos como el Cristo, y el otro llamado Adán. Y todo estaba en armonía. Y Dios le dio la autoridad a Adán para gobernar este mundo que fue creado por Dios, para que fuese gobernado por Adán. Adán significa hombre. Y cuenta la historia bíblica que Eva, nuestra madre, fue la primera en la cual Dios había puesto dos árboles, según la parábola que aparece ahí en Génesis. Nosotros lo conocemos popularmente como la manzana, aunque no dice manzana, pero sí habla del árbol de la verdad, de la vida, y el árbol del bien y del mal. Traduciéndola una es la palabra de Dios que hoy le estamos anunciando. Descargue la Biblia, Sion, leche y miel, para que tenga la palabra de Dios a la mano y pueda leerla cada mañana al salir al trabajo, 5 minutitos, para que alimente su espíritu y comprenda los consejos de esta carta de amor que nos dejó papá. Y dice la historia bíblica que nuestros padres se sumaron a la rebelión de un ángel que tenía el rango de querubín allá en los cielos. Y se rompió la comunicación entre Dios y la humanidad. Hoy estamos nosotros aquí anunciando muchas cosas aquí en la palabra de Dios. Y una de ellas es que Cristo hace 2000 años vino a pagar esa deuda. Porque Él le dijo: Padre, hazme un hijo de hombre, hazme cuerpo. Y el Padre le dijo todo lo que le iba a hacer aquí. Hijo, esa gente allá te va a ignorar, esa gente te va a escupir, esa gente te va a crucificar. Eso está en el Salmo 22 y Isaías 53, entre muchos de los capítulos que hay en la Biblia. Pero eso todo se los doy para los que tomen notas y lo puedan leer en sus casas. Y también le dijo, por ejemplo, que el día que tuviera sed, le iban a dar hiel. Y un día Cristo estaba en el Calvario, allá en la cruz, con los clavos en sus manos, en el madero clavados, y tuvo sed. Y le dijo a sus hermanos: tengo sed. Y los soldados le acercaron una mezcla de bebida de un vino. El vino, cuando se corrompe, se llama vinagre. Una mezcla que servía para que los que estaban con dolores pues tuvieran un poquito de anestesia en aquellos tiempos.
Y cuando le acercaron la esponja con hiel, el Señor la rechazó. Todo, él lo dijo allá en la cruz, dijo: Padre, todo lo que me dijiste se cumplió. Así que no fuimos los mejores anfitriones con el Hijo de Dios. Se lo devolvimos horriblemente torturado en una cruz. Así que, amados hermanos, somos hijos de Adán. Y esa decisión de comer del árbol del bien y del mal, que en una forma tosca y grosera sería el árbol de hacer con mi vida lo que me dé la gana. Y yo no quiero que Dios se meta en mi vida y me diga lo que tengo que hacer. Bueno, ese es el resultado de nuestras vidas hoy en día, donde ignoramos la palabra de Dios y hacemos con nuestra vida lo que mejor nos parece. Y así está el mundo, así está nuestro país y así está nuestra alma. En ignorancia completa de la historia que Dios quiere contarnos en esta carta de amor que hoy le estamos anunciando, la Biblia. Y no queremos que el día de mañana, cuando tengamos que rendir cuenta ante el tribunal de Cristo, tengamos como excusa que nunca tuve tiempo ni siquiera para descargar una Biblia que hoy en día es gratis en su teléfono para que la lea y conozca la historia que papá nos cuenta en este testamento que nos dejó al morir en la cruz del Calvario. Porque el infierno no es un caldero hirviendo que Dios tiene allá para torturar a los hijos, sino el dolor que nos va a dar a nosotros en nuestra alma, salir con excusas de que nunca tuve tiempo de leer la Biblia, porque es más, me decían por ahí que el que descargaba la Biblia se volvía loco. No es locura anunciar un libro de virtudes, no es locura anunciar un libro de fundamentos de la vida. La Biblia es la palabra de Dios y la religión lo que interpretamos de ella, de la Biblia. Entonces no le eche la culpa a Dios de cosas que nosotros mismos hacemos, porque seguimos todavía comiendo del árbol de lo que me parece bien y me parece mal. Yo al leer la Biblia puedo interpretar que esto me parece a mí. Por eso es que los hermanos de cualquier religión tenemos que leer la palabra de Dios y ir para ver cómo la lees tú, cómo la lee tu denominación, cómo la lee tu grupo religioso. Porque yo debo ser celoso de conocer la verdad de Dios, no lo que me dice mi grupo al cual pueda pertenecer. Yo debo ser responsable y decir, comparto lo que la iglesia dice o no la comparto, pero léala, léala. Aquí hay mucha herencia que nos dejó Cristo al morir en la cruz del Calvario. Y una de ellas es que ya pagó el precio, que ya se reconcilió, Cristo hizo el trabajo de reconciliarse, Dios con la humanidad. Y ese es lo máximo que está escrito en esta palabra, en esta Biblia, que hoy le estamos anunciando hoy. Descargue la Biblia. Yo les recomiendo Biblia, Sion, Leche y Miel, que es una versión hecha para las generaciones que vienen. Muchas cosas nuevas, mucha revelación. Así que empecemos por la A conocer la historia de Dios, la versión contada por Él en estos 66 libros de promesas hermosas que papá tiene para con sus hijos. Hoy estamos sembrando la palabra de Dios en sus corazones. Que esa semilla no caiga en las piedras, en la dureza de nuestro corazón, sino que allá en su casa o cuando tenga Wi-Fi pueda descargar la Biblia y después la lee tranquilamente sin gastar datos. Es una aplicación en su teléfono. Que reconozca el sacrificio que hizo Cristo hace 2000 años, ha venido a darnos un mensaje parecido al que hoy les estamos anunciando, salvando las diferencias. Él es el Hijo del Altísimo y nosotros simplemente hombres
que Dios ha llamado para conocer su voluntad y hoy la estamos expresando a nuestros hermanos. Reconcíliense con Dios, porque Dios ya lo hizo. Eso es lo que dice esta historia aquí que estamos leyendo. Cristo pagó el precio. Reconcíliese con Dios. Lea su versión, lea su palabra. Que esta semilla no caiga en un corazón con espinas. Y los espinas son los afanes de este mundo y las preocupaciones que asfixian la palabra de Dios. Que ojalá esta consejo, porque eso es la palabra de Dios, consejos, mandamientos, preceptos, que Dios le ha escrito al ser humano, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y un día estaremos delante de Cristo, rindiéndole cuenta de nuestra vida, de lo que hicimos bien y de lo que hicimos mal. Hoy haga el bien, descargue la Biblia, cualquiera, porque con cualquiera se llega a los pies de Cristo. Yo le sugiero la Biblia Sion, Leche y Miel, de una versión que tiene mucha revelación. Cuando pueda se acercan también para consultar y hablar cosas mucho más profundas, porque el tiempo es corto, hermanos. Yo llevo 61 años, llevo 35 que el Señor me llamó y siento que se me va a ir la vida y no llego a la estatura de lo que el Espíritu Santo quiere en cada uno de nosotros. Él quiere llegar a la estatura de Cristo, que cada uno de nosotros seamos del tamaño de Cristo, tremendo modelo por excelencia. Y en estos 35 años de dedicación al Señor, no le llego ni a los tobillos. Juan el Bautista decía, no soy digno de amarrarle las trenzas de las sandalias a Cristo. Así que hoy le anunciamos la palabra de Dios. Que esta semilla caiga en corazones nobles, donde no se les está pidiendo ni dinero, ni que suban de aquí a allá al Ávila a rodillas, nada, solamente en su voluntad. Así como descarga juegos y ve YouTube, descargue la Biblia, la palabra de Dios, y léala 5 minutitos diarios. Ponga esa fuerza de voluntad, que es como la semillita de mostaza, la más pequeña de las semillas, pero que un día va a crecer y va a ser uno de los grandes árboles que tiene la naturaleza. Ese es el propósito. Descarguen la palabra de Dios, conozcan la voluntad de Dios, que no sea vano el sacrificio, este testamento que dejó Cristo al morir en la cruz del Calvario, sino que nosotros seamos hacedores de esta riqueza que nos dejó Cristo. Y la mayor de ellas ya pagó el precio. Tome la decisión de descargar y conocer la versión que Él cuenta aquí en su palabra. Usted se puede congregar en cualquier denominación de su gusto, pero todas las religiones debemos ir a la palabra de Dios, que es la Biblia. Esta es la fuente y nuestro fundamento y la base de nuestra fe, de nuestra vida, para llenarnos de virtudes y de valores. La Biblia no le hace daño a nadie. Las religiones sí, nos ponen a dividirnos y hasta hemos matado en el nombre de Dios por establecer cuál es nuestra religión que predomina, en vez de ser cuál es la verdad de Dios, que es la que debemos buscar. Que no nos engañen, descarguen la Biblia. Hoy les anunciamos la Biblia Sion, Leche y Miel. Que Dios bendiga su palabra y que podamos tomar decisiones que nos ayuden a restablecer nuestra relación con Dios. Buenas tardes.